Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al taller en salud mental. Hoy tendremos nuestra última ponencia con el tema de prevención de la demencia. Recordarles que desde Azucena Spot, el comité de ese país trae a ustedes esta genial charla. El tema estará a cargo del psicólogo clínico Brian Moreira Cedeño. Muchas gracias, Brian, por formar parte en esta ponencia. Brian Moreira es psicólogo clínico por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Además, es autor de la Revista Latinoamericana de Psicología con el tema Caracterización sociodemográfica de niños con trastornos específicos del aprendizaje. Además, tutor en la Cátedra de Psicopatología. Recuerden a todos nuestros participantes, una vez más, tener cuidado con sus cámaras y con sus micrófonos. Además, cualquier pregunta o inquietud que surja en la charla, no duden en escribirlo en los mensajes. Muchas gracias y estén muy atentos. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Y bueno, saludos con todos. Mi nombre es Brian Moreira, soy psicólogo clínico y para mí es un placer poderles compartir el día de hoy un tema de suma importancia como es la prevención de las demencias. Para presentar este tema me he tomado la libertad de abordar no solo las características de la prevención, sino que también repasaremos información acerca de la enfermedad como tal, es decir, cuáles son sus características, cuáles son las etapas que atraviesa, cuáles son los tipos de demencia que existen, entre otras cosas. Puesto que hay algunos detalles que no se pueden dejar de lado si queremos entender en mayor medida el impacto de esta enfermedad. Bueno, sin mayor antelación, pasemos a la presentación. Me gustaría comenzar definiendo primero qué es la demencia. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la demencia es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva más allá de lo que podría considerarse un deterioro o una consecuencia del envejecimiento normal. Cabe recalcar que no se trata, o que cuando hablamos de demencia no se trata de una enfermedad específica, pues hay varias enfermedades que pueden provocar demencia. Dependiendo de la causa, algunos síntomas incluso pueden ser reversibles, pero ya vamos a llegar a eso más adelante. Al hablar de demencia, estamos hablando inevitablemente de deterioro cognitivo. ¿Pero a qué hace referencia este deterioro? Y bueno, se le llama cognición o función cognitiva a la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos de aprender y recordar información, es decir, organizarla, planear situaciones, resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir dicha atención, entender y emplear el lenguaje de manera correcta, reconocer y percibir correctamente el ambiente que nos rodea, así como sus estímulos, y también realizar cálculos matemáticos o cálculos más simples, entre otras funciones. Siendo estas habilidades o funciones necesarias para la vida cotidiana, la presencia de esta enfermedad, la demencia, lógicamente es un duro golpe en la calidad de vida de las personas quienes la padecen. En el desarrollo de la demencia, cabe recalcar, la conciencia no se ve afectada. Sin embargo, el deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado por lo general y en ocasiones es precedido por el deterioro del control emocional, el deterioro del control del comportamiento social o de las capacidades sociales de la persona, y también se ve afectada la motivación de la persona, lo cual influye en su vida cotidiana. Pero ¿cuáles son las causas de la demencia o a qué se debe la demencia? Las causas de la demencia siempre vienen derivadas de un trastorno orgánico relacionado con el deterioro en las células del cerebro, interfiriendo en la sinapsis y procesos de comunicación que tienen lugar entre ellas. En la mayoría de los casos, este deterioro es producido por el proceso normal de envejecimiento o por alguna enfermedad, generalmente de tipo irreversible, como lo es el Alzheimer. Aunque también pueden darse demencias reversibles como las producidas, por ejemplo, las demencias que son ocasionadas por infecciones o por alcoholismo, entre otros factores, aunque ya vamos a llegar a eso más adelante. Bueno, una vez revisado la información acerca de a qué se debe la demencia, cuáles son sus causas, debemos también revisar cómo se manifiesta la demencia.
Los síntomas de una persona que padece demencia dependen de la localización básicamente de la lesión cerebral y pueden variar de unas personas a otras. Incluso en una misma persona, conforme la enfermedad avanza, pueden haber variaciones de síntomas y de diferentes signos. Sin embargo, podemos diferenciar una serie de síntomas que son habitualmente comunes. Así, la demencia suele manifestarse de forma general con síntomas conductuales y con síntomas cognitivos. Los síntomas conductuales que podemos presenciar son, por ejemplo, la desinhibición, la agresividad, la deambulación, entre otros. Y los síntomas cognitivos podríamos mencionar de forma general la pérdida progresiva de la memoria, la desorientación espaciotemporal, las dificultades en el lenguaje, en la comunicación, entre otras cosas que más adelante vamos a detallar con más precisión. Y además de estos síntomas a nivel cognitivo y conductual, las personas con demencia por lo general suelen manifestar síntomas depresivos, suelen manifestar también ansiedad y pueden tener problemas en la conciliación del sueño o otros trastornos del sueño, e incluso pueden presentarse cambios de la personalidad, en algunos tipos de demencia más que en otros. Como en toda enfermedad, es necesario para contextualizarse un poco más acerca, o para contextualizarse de manera correcta acerca del impacto que tiene la enfermedad, es necesario revisar cifras. Y pues estas son las cifras que se pueden encontrar en la literatura en diferentes fuentes sobre la demencia y cómo afecta en general al mundo. Pues se calcula que hay más de 50 millones de personas viviendo con algún tipo de demencia en todo el mundo. En la próxima década se prevé que ese número superará los 80 millones y para mediados de siglo esta proporción se habrá prácticamente triplicado. La prevalencia de esta patología aumenta con la edad y es entre los 65 y los 90 años cuando la posibilidad se multiplica, es decir, cuando una persona entra en edad avanzada. Las personas mayores, en mayor o menor grado, sufren un declive cognitivo producido lógicamente por el paso normal de los años. Sin embargo, solo una parte de esta población se ve afectada por algún tipo de demencia. Aunque afecta principalmente a las personas de edad avanzada, la demencia no es un proceso normal de envejecimiento. Ahora podemos plantear una pregunta. ¿Deberíamos en América Latina estar preocupados por las cifras que se prevén en la demencia? Y la respuesta es que sí, porque Latinoamérica es la región donde se prevé que se producirá el aumento más acelerado de personas viviendo con demencia en los próximos años. Por su parte, la organización Alzheimer's Disease International ha calculado que en la actualidad el 58% de las personas con demencia se encuentran en países de ingresos medios o países de ingresos bajos, cifra que podría repasar el 70% para el año 2050. Pero el aumento en la prevalencia de estas enfermedades no se hará de la misma forma en todo el mundo. Mientras que en las siguientes 2 décadas el aumento de las personas con demencia será en Europa del 40%, ese mismo aumento se dará en Estados Unidos y Canadá del 63%, en Latinoamérica, en países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros, ese aumento se prevé que será del 77%, una gran diferencia frente al continente norteamericano y al continente europeo. Esto se debe a diversos factores que lógicamente vamos a mencionar más adelante. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la enfermedad de Alzheimer es la más común y supone entre el 60 y 80% de todas las demencias. Es por esto que si alguno de ustedes en algún momento ha revisado información acerca de las demencias en general, la mayor cantidad de datos van a ser acerca de la enfermedad de Alzheimer, puesto que es el tipo de demencia más común y el tipo de demencia que más se presenta a nivel mundial. El impacto no solamente se da en el contexto de la salud, el impacto que produce la demencia también es socioeconómico. El costo anual de la demencia a nivel mundial se estima en unos 818 mil millones de dólares, cifra que equivale a más del 1% del Producto Interno Bruto Mundial. Este costo total incluye los gastos médicos directos, la atención social y la atención prestada de manera informal o por cuidadores, o también por las personas de los grupos familiares que se tienen que dedicar prácticamente de manera o de tiempo completo al cuidado de estas personas. Además, se prevé que de aquí a 2030 este costo, antes mencionado de 818 mil millones, habrá ascendido a más del doble. Una vez dicho esto, cabe recalcar que en la población en general todavía se concibe la idea de que la aparición de la demencia
es inevitable en el envejecimiento, aunque no es así. Es cierto, ¿verdad?, que en aproximadamente 50 millones de personas que sufren una demencia, la mayoría de ellos, o la incidencia más grande, está en la gente mayor, en la gente de edad avanzada. Sin embargo, aunque afecte principalmente a esta población, no es una enfermedad exclusiva de las edades avanzadas, ni es inevitable que aparezca por la edad. En el tratamiento de las demencias, las intervenciones pueden ir enfocadas tanto al deterioro cognitivo leve y a las primeras fases de la demencia, como también a las fases más avanzadas de la misma. Obviamente los resultados van a cambiar, pero las intervenciones pueden darse en estas diferentes etapas. Para maximizar los beneficios sobre el paciente, es importante adaptar estos métodos y estas estrategias de intervención, así como los objetivos y las características y necesidades particulares de esa persona. Por la prevalencia en la población, es muy importante entonces conocer los tipos de demencia y sus características. Antes de pasar a detallar con más claridad cuáles son los tipos de demencia y las etapas que puedan dar, me gustaría que hasta este punto, si alguien tiene alguna pregunta, me la haga saber. No sé si lo vamos a hacer por el chat o si alguien prende su micrófono y hace alguna pregunta con respecto a alguna información. Bueno, si no es así, entonces pasamos a los tipos de demencia. La demencia afecta a cada persona de manera diferente, dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla. Los signos y síntomas relacionados con la demencia se pueden entender, sin embargo, en 3 etapas. Para su mejor entendimiento, están colocados así de manera didáctica. Esto puede variar según la literatura y es más bien un compendio de las diferentes etapas más generales que atraviesa la persona que padece por esta enfermedad. Se dividen en etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía. La etapa temprana pues se caracteriza porque a menudo pasa desapercibida, ya que el inicio es paulatino. Los síntomas más comunes en esta etapa pueden ser la tendencia al olvido, la pérdida de la noción del tiempo, la desubicación espacial, incluso en lugares que ya han sido conocidos. Pues lógicamente, cabe recalcar que en esta etapa es muy importante. No solamente porque aquí los síntomas son leves, sino también porque, como en toda enfermedad, la prevención está enfocada al diagnóstico prematuro y está enfocada, perdón, que llegó un mensaje. Sí, si las preguntas las van a poner por el chat, también sería bueno, así las puedo ir viendo y leyendo mientras las respondo, ¿no? Bueno, les decía, la etapa temprana es una etapa muy importante porque en la demencia, así como en muchas otras enfermedades, el diagnóstico temprano es una de las cosas más importantes en torno a la prevención. Sin embargo, es muy difícil que encontremos familiares de las personas mayores que presentan esta enfermedad por lo general, que identifiquen estos síntomas como una aparición temprana de demencia. Por lo general se los adjudica al envejecimiento normal y como resultado las personas no llegan a tener un diagnóstico en esta etapa temprana, sino que la llegan a tener por lo general en la etapa intermedia o incluso en la etapa tardía. La etapa intermedia se caracteriza porque en esta, a medida que la demencia evoluciona, los signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. En estas etapas podemos encontrar que las personas presentan los siguientes síntomas. Empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas, se encuentran desubicadas en su propio hogar, tienen cada vez más dificultades para comunicarse, empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal y sufren cambios de comportamiento. Por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas sin sentido, o que tal vez se pierden incluso en las etapas del tiempo donde viven. La etapa tardía se caracteriza porque, es la última etapa que se describe en la enfermedad. En esta, la dependencia y la inactividad son casi totales. Las alteraciones en la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más evidentes. Los síntomas en esta etapa incluyen una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio, dificultades para reconocer familiares y amigos, una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal en todas las áreas
y dificultades de movilidad, o sea, dificultades para trasladarse, así sea en espacios cortos. También se encuentran alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones. Dentro de este síndrome clínico podemos encontrar diferentes formas de demencia. No obstante, los límites entre los distintos cuadros clínicos de demencia tienden a ser muy difusos, por lo que es habitual que se presenten formas mixtas de demencia o que se presenten personas diagnosticadas con más de un tipo de demencia en diferentes momentos de su vida. Entre los tipos más frecuentes podemos encontrar la demencia senil, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia de los cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer. Pasamos a explicar la demencia senil. La demencia senil no es considerada una enfermedad específica. Es un término que se utiliza la aparición de la demencia en edades avanzadas y se caracteriza por un deterioro del funcionamiento cognitivo, destacando la pérdida de memoria, la alteración en el lenguaje y la pérdida de juicio o dificultad de razonamiento, así como la aparición de cambios en la personalidad de la persona. El término de demencia senil cada vez está más en desuso, pues es incorrecto asociar la aparición de la demencia a las edades avanzadas, puesto que puede aparecer en cualquier edad, como se había mencionado con anterioridad. Actualmente se puede encontrar en diversas lecturas el término, actualmente el uso más aceptado para demencia senil es trastorno neurocognitivo mayor. Sin embargo, estamos hablando prácticamente de la misma sintomatología o el mismo cuadro clínico. Pasemos a cuáles son los síntomas que se pueden encontrar en la demencia senil o trastorno neurocognitivo mayor. La sintomatología presentada en la demencia senil guarda relación con la funcionalidad del cerebro. Entre los síntomas más comunes de este cuadro clínico podemos encontrar alteraciones en el lenguaje, cambios de personalidad y del estado de ánimo, apareciendo incluso episodios de inestabilidad emocional, irritabilidad, agitación e irritabilidad. También existe pérdida de memoria a corto y largo plazo, alteración en la percepción del espacio y el tiempo, cursando incluso con momentos agudos de confusión. También hay una pérdida en las habilidades cognitivas, tales como el aprendizaje, el razonamiento, el juicio y la toma de decisiones. También encontramos alteración en los hábitos del sueño y en fases más avanzadas aparece una incapacidad hacia el autocuidado. Hay un descuido en la higiene personal, dificultades para comer, hay problemas para controlar los esfínteres y esto obviamente requiere de la atención constante de una persona que esté al cuidado del paciente, lo cual va aumentando o va estableciendo mucho más las relaciones de dependencia que existen en los círculos familiares y en las instituciones de cuidado. También se puede presentar pérdida de peso y dificultades en la motricidad, perdiendo progresivamente la estabilidad para poder andar. Ahora hablemos sobre las causas de la demencia. Actualmente no se sabe con exactitud cuáles son las causas de la demencia senil. No obstante, se ha relacionado con muchos factores. La principal causa con la que se ha relacionado la demencia senil o trastorno neurocognitivo mayor es la aparición de la enfermedad del Alzheimer, la cual ocupa una prevalencia de más del 65% de los casos de demencia mundial. Sin embargo, la demencia senil también puede aparecer a causa de la enfermedad de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la degeneración temporal y la enfermedad vascular. Por otro lado, determinadas lesiones cerebrales, aparición de tumores, depresión, la mala alimentación o el alcoholismo también pueden ser los causantes del desarrollo de la demencia senil. ¿Qué tratamientos encontramos descritos en la literatura para la demencia senil o trastorno neurocognitivo mayor? El tratamiento de la demencia senil dependerá de su origen. Si los síntomas de demencia son producidos por la alimentación o por la depresión o el alcoholismo, deberá tratarse el trastorno o problema principal que causa la aparición de los síntomas. Y a esto nos referíamos con que algunos síntomas de demencia pueden ser reversibles, en estos casos nada más. Por otro lado, si su aparición es debida al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer u otra clasificación de demencia de carácter progresivo y neurodegenerativo, como la demencia vascular, hoy en día no existe un tratamiento que impida su evolución, pues son enfermedades degenerativas. Pero si la enfermedad es detectada en fases iniciales, pueden introducirse medicamentos que ayuden a ralentizar el deterioro y hacer uso de terapias psicoterapéuticas que ayuden a aumentar la calidad de vida.
A medida que vamos pasando los diferentes tipos, si van teniendo tipos de demencia, si van teniendo alguna que otra pregunta, la pueden ir dejando en el chat, ¿no? Para así no acumularlas todas al final de la presentación. Pasamos a la demencia vascular. ¿Qué es la demencia vascular en primer lugar? La demencia vascular es la segunda demencia más prevalente, con una prevalencia del 10 al 20%. Para poder ser considerada una demencia vascular, debe haber producido un deterioro cognitivo vinculado a lesiones cerebrales, las cuales deben ser causadas por una enfermedad cerebrovascular que produzca la sintomatología. Una vez dicho esto, ¿cuáles son los síntomas de la demencia vascular? La aparición de los síntomas en este tipo de demencia serán muy distintos en cada persona, dependiendo de la etiología de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar, sin embargo, son los siguientes: pérdida de memoria, dificultades para concentrarse, aparición de humor depresivo en consecuencia de la demencia, crisis epilépticas, confusiones agudas, aparición de alucinaciones y delirios, irascibilidad, irritabilidad, que pueden causar conductas agresivas a nivel físico y o verbal, y síntomas neurológicos, tales como la parálisis o disminución de la fuerza física, y también problemas de incontinencia. Como pueden ver, aquí encontramos algunos síntomas diferentes en relación a la demencia antes mencionada. Ahora pasamos a revisar cuáles son las causas o las posibles causas descritas en la literatura acerca de la demencia vascular. Tal y como hemos indicado previamente, la aparición de esta demencia vascular es debida a una enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, hay un conjunto de factores que incrementan el daño producido. Entre ellos podemos encontrar la edad, el sufrimiento de un ictus, niveles elevados de colesterol, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y el tabaquismo. ¿Qué tratamientos están descritos para trabajar con la demencia vascular? Al tratarse de una demencia producida por un daño cerebral, nos topamos frente a una demencia irreversible. No obstante, aunque no se pueda recuperar el deterioro cognitivo producido, se puede retrasar su desarrollo actuando sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular, como son los siguientes: el control sobre la presión arterial, por ejemplo. Llevando un control exhaustivo frente a la hipertensión y los problemas cardíacos, podemos impedir las alteraciones arteriales. Es fundamental llevar una correcta alimentación también. También evitar los altos niveles de colesterol. Con una adecuada alimentación y la práctica de ejercicio podemos disminuir en gran medida los riesgos de padecer esta enfermedad si evitamos los altos niveles de colesterol. Un control adecuado frente a la diabetes. Llevar un control sobre los niveles de glucemia e hemoglobina glicosilada puede ayudar a ralentizar el proceso deteriorativo de la enfermedad. Evitar el consumo de tabaco y alcohol también puede ayudar. Asimismo, realizar tratamientos de rehabilitación, tales como la fisioterapia, recibir un soporte en el lenguaje y la memoria, para tratar de maximizar en la medida de lo posible las funciones cognitivas en desarrollo. Pasamos entonces al siguiente tipo de demencia, que es la demencia frontotemporal. ¿Qué es? La demencia frontotemporal es la demencia más desconocida de todas, confundida habitualmente con un trastorno psiquiátrico debido a cómo se van presentando o cómo va cursando la misma enfermedad. Su prevalencia es de un 10% en la población y aparece habitualmente entre los 40 y 75 años. Aquí una muestra de lo que antes mencionábamos. No hace falta que una persona esté desde ya en edad avanzada para poder recién presentar los síntomas de alguna demencia. Como la demencia frontotemporal, pueden aparecer algunas desde mucho antes, ¿no? Desde los 40 años en adelante incluso. Este tipo de demencia afecta a los lóbulos frontales, encargados del comportamiento y las emociones, y también afecta a los lóbulos temporales, que atienden a las funciones de percepción, de audición, de memoria, el lenguaje, la comprensión, la emocionalidad, la percepción visual y el reconocimiento facial, entre otros. ¿Qué síntomas destacan al momento de trabajar con la demencia frontotemporal? Los síntomas en este tipo de demencia, hay problemas con el audio, ¿no? Bueno, no sé cómo podría, a lo mejor es la conexión. Por favor me avisan si siguen escuchando así entrecortado. Les agradecería mucho. Por ahora sí se escucha muy bien. Ya es porque alguien dice que se escucha entrecortado, a lo mejor es la conexión de esa persona, tal vez.
Sí, yo creo que sí. Si hay problemas, igual Sí, por favor, Angie, me estamos avisa si hay pendientes de eso. problemas para no seguir hablando así como loco. Bueno, listo. Listo, sí se escucha bien, dice. Les estaba hablando de los síntomas que aparecen por la demencia frontotemporal. Entre los síntomas más característicos podemos encontrar cambios en el comportamiento y la personalidad, las cuales pueden aparecer como acciones inapropiadas en función del contexto, aparición de apatía, conductas compulsivas repetitivas, deterioro del juicio, desinhibición, deterioro en la higiene personal, cambios en los hábitos alimentarios y falta de conciencia, entre otros. También podemos encontrar alteraciones en el lenguaje y en el habla, pues aparece una dificultad progresiva para hacer uso del lenguaje y entenderlo. Por otro lado, pueden presentar anomia, que es la dificultad para nombrar ciertos objetos, o perder la capacidad para reconocer el significado de algunas palabras. También es frecuente la aparición de discursos telegráficos, es decir, optan por las palabras más esenciales para llegar al objetivo que se desea comunicar. Por ejemplo, perro corre, en lugar de decir el perro está corriendo. También presentan alteraciones en el movimiento. Estas alteraciones son parecidas a las que aparecen en la enfermedad de Parkinson, tales como temblor, contracciones musculares, alteración en la coordinación, rigidez, dificultad para tragar o debilidad muscular. ¿Cuáles son las causas descritas de la demencia frontotemporal? Se desconocen en realidad con exactitud las causas de demencia frontotemporal y esto es una realidad que vamos a ver cómo se repiten los diferentes tipos de demencia. Es una enfermedad que aún está en su, bueno, que no se sabe mucho acerca de la etiología de esta enfermedad de manera general y pues de la demencia frontotemporal tampoco. Sin embargo, se ha relacionado con la mutación de un conjunto de genes que afectan directamente a los lóbulos temporales y frontales, causando en ellos un encogimiento. Aún así, cabe recalcar que el 60% de los casos de demencia frontotemporal no existen antecedentes familiares con la enfermedad. Entonces, esta información acerca de la mutación genética es todavía inconsistente y por lo tanto se necesita más investigación para seguir afirmando esto, ¿no? ¿Qué tratamientos se describen para la demencia frontotemporal? Al tratarse de una demencia irreversible, como la demencia vascular, en la actualidad no existe un tratamiento que revierta en sí la enfermedad. Y esto otra vez les digo, se repite en los diferentes tipos de demencia, sobre todo en las que no son por infecciones o por alcoholismo o tabaquismo. Sin embargo, en función de la sintomatología presentada, se hace uso de fármacos determinados que reduzcan los síntomas. A nivel conductual, las conductas de carácter agresivo e irritable tienden a formar parte de los objetivos principales de tratamiento, debido a que son muy problemáticas para el paciente y para sus seres queridos. Estas conductas tienden a tratarse con fármacos antipsicóticos a corto plazo. También es habitual hacer uso de antidepresivos como la trazodona para tratar los cambios de comportamiento. En la demencia frontotemporal es muy importante el tratamiento no farmacológico, debido a los elevados problemas en el lenguaje y el habla que se presentan. De modo que es importante ofrecerle estrategias a los pacientes que les ayuden a mejorar su comunicación. Más adelante podemos hablar de cuáles son estas estrategias o herramientas o mecanismos que se pueden implementar desde el punto de vista psicológico, recalcando obviamente que el enfoque de tratamiento hacia esta enfermedad es multidisciplinario. La demencia de los cuerpos de Lewy. ¿Qué es la demencia de los cuerpos de Lewy? La demencia de los cuerpos de Lewy, junto con la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, es una de las demencias progresivas más frecuentes en la población. Se caracteriza, como podemos ver en la imagen presentada en la diapositiva, por la aparición de depósitos de proteínas en las neuronas, conocidos estos como los cuerpos de Lewy, y de ahí viene su nombre. La aparición de estas proteínas causa una interrupción en los neurotransmisores, es decir, interrumpe el mensaje químico y por ello la función cerebral se ve alterada. ¿Qué sintomatología podemos evidenciar en la demencia de los cuerpos de Lewy? Los síntomas producidos por este tipo de demencia pueden fluctuar mucho en función de la persona y pueden confundirse sintomáticamente con otras enfermedades, tales como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. En esta demencia destacan, como en el conjunto de ellas, el deterioro en las funciones ejecutivas, pero parece ser que otras funciones como la memoria no se ven tan alteradas. En este tipo de demencia destacan los síntomas siguientes. Fluctuaciones cognitivas, es decir, se producen alteraciones bruscas en las habilidades mentales,
Y esto es uno de los síntomas que por lo general no se presenta en los otros tipos de demencia. En este sí. Estas fluctuaciones bruscas causan que la persona pueda estar con plena habilidad mental un día, orientada, sin dificultades en el habla y con coherencia, y al día siguiente pueda mostrar alteraciones en todas estas funciones. Estos cambios pueden ser muy bruscos y pudiendo presentarse variaciones incluso en un mismo día. Es decir, en la tarde la persona está orientada, está bien, está completa, y en la noche la persona está completamente confundida y en un estado agudo de la enfermedad. O incluso en una misma hora pueden presentarse cambios bruscos o estas fluctuaciones cognitivas. También se presentan alucinaciones visuales. El 80% de las personas que sufren de esta demencia de los cuerpos de Lewy presentan alucinaciones. Generalmente son de tipo visual y poco común se evidencian alucinaciones de carácter auditivo, olfativo o táctil. También presenta esta enfermedad síntomas parkinsonianos. Tiende a confundirse con el Parkinson debido a la similitud de los síntomas, por eso se mencionaba esto hace rato. La persona que sufre la demencia con cuerpos de Lewy puede manifestar rigidez, temblores en reposo, lentitud de movimiento y problemas para mantener el equilibrio. ¿Cuáles son las causas descritas en la literatura acerca de la demencia de los cuerpos de Lewy? En la actualidad se desconocen las causas que generan la fabricación de las proteínas neuronales, responsable de la demencia de los cuerpos de Lewy, y comúnmente es confundida con la enfermedad de Parkinson, con la que comparte muchas similitudes a nivel sintomático y neurológico. También es frecuente que cueste diferenciarla de la enfermedad del Alzheimer, debido a que se ha observado que se producen acumulaciones de material amiloide en el tejido cerebral, como en la enfermedad del Alzheimer. Es por esto que les decía hace rato que como los síntomas son muy difusos, incluso hay personas que pueden ser diagnosticadas a veces de manera errónea o a veces como el diagnóstico es muy temprano antes de que aparezcan otros síntomas que funcionan como determinantes. Podemos ver personas que son diagnosticados con un tipo de enfermedad o con un tipo de demencia y después son diagnosticados con otro, o son diagnosticados directamente como con una demencia mixta. ¿Cuáles son los tratamientos que se describen para la demencia de los cuerpos de Lewy? Al ser una enfermedad irreversible, no existe actualmente un tratamiento para su remisión. Sin embargo, como en las otras demencias, existen tratamientos para frenar su desarrollo y para paliar sus síntomas. A nivel farmacológico, se ha observado que determinados medicamentos que se usan en la enfermedad del Alzheimer ayudan a disminuir la sintomatología presentada aquí en la demencia de los cuerpos de Lewy. Es importante además de la administración de fármacos, ejecutar una estimulación cognitiva, ofreciendo a la persona estrategias que puede utilizar para mejorar las funciones cognitivas y capacidades, tales como la concentración, la atención, el lenguaje y los procesos de orientación. Ahora pasamos a la enfermedad o la demencia mucho más conocida o más presentada en todo el mundo, que es la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? Esta es la demencia más prevalente, con más del 65% de los casos. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que causa en general una pérdida pronunciable y progresiva de las neuronas cerebrales. Su aparición se concentra generalmente en las personas de la tercera edad e inusualmente se presenta en jóvenes o adultos. ¿Qué síntomas podemos evidenciar en la enfermedad del Alzheimer? Del mismo modo que en otras demencias, la aparición de sus síntomas pueden variar mucho en función de la persona, debido a que no hay una única evolución de la enfermedad, y esta no puede percibirse hasta que ya haya evolucionado. Los síntomas que dan lugar a esta enfermedad o los síntomas más característicos son la pérdida de memoria. En la enfermedad se produce inicialmente un deterioro de la memoria a corto plazo, produciendo olvidos de las acciones más próximas, como recordar que ha comido hoy. La persona tiende a ser consciente de estos olvidos y a medida que avanza la enfermedad, las pérdidas de memoria son más pronunciadas y se extienden a la memoria de largo plazo. Una cosa que acotar, se me viene a la mente una de las dificultades por las cuales hay un problema con el diagnóstico temprano, y es que por lo general las personas que van sufriendo estos síntomas tempranos, para la redundancia, por lo general los esconden, ¿no? Van perdiendo la memoria de corto plazo, se van olvidando de ciertas cosas y por vergüenza o por temor a, que muchas veces sucede, ¿no? Por temor a
conocer o a darse cuenta de que algo anda mal, simplemente ocultan los síntomas hasta que ya van mucho más avanzados. Esto con respecto a la pérdida de memoria y a la importancia del diagnóstico temprano, ¿no? Este es otro obstáculo que encontramos respecto a eso. Y por eso también, al hablar de prevención, como en otras enfermedades, se tiene que hablar también de subdiagnóstico, o sea, de, ok, hay unas cifras referentes a cuántas personas sufren demencia en el mundo, pero cuántas personas más sufren demencia y nunca han sido diagnosticadas o nunca se han acercado a un centro médico, un centro de salud cualquiera para que sean atendidos. Deben haber muchas personas que ni siquiera tienen un grupo de apoyo, las cuales presentan esto y ni siquiera tienen recursos para hacerse cargo de la enfermedad también. Siguiendo con los síntomas que se presentan en la enfermedad de Alzheimer, encontramos dificultades para realizar tareas cotidianas. Aparecen estas dificultades como olvidar qué debían comprar en el día, como hacer uso de un electrodoméstico, o por ejemplo están usando la tetera para calentar agua y hacer un café, lo dejan prendido, se van, lo olvidan y esto puede ocasionar bastantes problemas en la vida cotidiana. Alteraciones en el lenguaje. Son pronunciadas las dificultades de expresión que presentan las personas que sufren la enfermedad, siendo frecuentes los circunloquios, como esta tarde iré allí donde se compra la comida, o esta tarde iré donde se compra la medicina o donde se compran las herramientas, en vez de decir voy a ir al supermercado, voy a ir a la farmacia, voy a ir a la ferretería. También se presenta desorientación en el tiempo y el espacio. Pueden sentirse estas personas desorientados en la mayor parte del tiempo, siendo frecuente que se desorienten y se pierdan y que no sepan decir en qué día, mes, año y lugar se encuentran. También existe una disminución de la capacidad del juicio. El deterioro del juicio les conduce a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, ponerse un abrigo cuando hace mucho calor o, por ejemplo, tirarle sal al café en lugar de azúcar. También hay problemas con el pensamiento abstracto. Presentan muchas dificultades para hacer cálculos matemáticos o para resolver algunos problemas que implican que la persona haga uso de esta habilidad abstracta para resolver problemas. También existen cambios de humor y de comportamiento. Aparecen cambios repentinos de humor que tienden a ir acompañados de agitación. Esta conducta agresiva puede ser un fuerte impacto para las personas que le rodean y puede significar un gran problema para su círculo más próximo. También existen cambios de personalidad, como se había mencionado al principio. Se producen cambios drásticos en la personalidad de estas personas, generalmente hacia comportamientos desconfiados, dependientes y agresivos. Lógicamente, estos comportamientos, poniéndonos ya en contexto de una persona que sufre esta enfermedad, son lógicos debido a que si una persona se encuentra desorientada en una casa donde está con personas que ni siquiera puede reconocer, obviamente se van a presentar conductas agresivas o conductas desconfiadas o bueno, en general, toda una serie de reacciones hacia los síntomas que producen el deterioro cognitivo. ¿Cuáles son las causas descritas de la enfermedad del Alzheimer? Las causas de esta enfermedad, pues, es la disminución progresiva de las neuronas cerebrales, lo que causa el desarrollo de la misma. Concretamente, el neurotransmisor acetilcolina se produce con menores cantidades, lo que conlleva un deterioro de las vías colinérgicas del sistema cerebral. Algunos factores como la edad, la genética o los factores ambientales, como las dietas elevadas en grasas, se relacionan con una mayor probabilidad de su aparición. ¿Qué tratamientos podemos encontrar descritos para la enfermedad del Alzheimer? Aunque no existe un tratamiento que revierta la enfermedad, si esta es detectada en sus fases iniciales o medias, puede hacerse uso de medicamentos que ayuden a frenar su desarrollo, como pasa con el resto de las demencias degenerativas. Concretamente, los fármacos que han demostrado ser eficaces en su tratamiento son los inhibidores de la colinesterasa, los cuales durante 1 año y medio permiten retardar su desarrollo. Al igual que en otras demencias, es importante atender a los síntomas psicológicos y conductuales, con el objetivo de aumentar la calidad de vida de estas personas y las de su entorno. Para hacer frente al carácter depresivo, tienden a utilizarse fármacos antidepresivos, mientras que para modificar las alteraciones del sueño y regular la agitación o las alucinaciones, se administran neurolépticos y benzodiazepinas. A nivel psicológico, uno de los mecanismos
que siempre se anda trabajando o que en el transcurso de la terapia psicológica siempre se anda reforzando es las estrategias que ayuden a la persona a aceptar y afrontar la enfermedad y la posible muerte. Todas las acciones de su tratamiento están destinadas a aumentar en la medida posible la calidad de vida de las personas que la padecen, reduciendo el dolor físico y psíquico de ellos y de sus seres queridos. Hasta aquí, no sé si alguien tiene una pregunta, puesto que hemos abordado bastante información. No me gustaría que si alguien tiene una duda acerca de esto, pase desapercibida. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Prevención. ¿Qué acciones se pueden tomar en el tratamiento de la demencia? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta son un problema cada vez mayor que, según se calcula, afecta a 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida. Los informes presentados anualmente por la OMS como un compendio de estrategias y características acerca de cómo prevenir enfermedades mentales muestran que la adopción de estas estrategias destinadas a mejorar la salud mental de la población es una posibilidad real. Esas estrategias, como muchas otras, también pueden prevenir la aparición de trastornos mentales entre las personas que se encuentran en situaciones de alto riesgo. Aquí hay una pregunta: ¿cómo podemos diferenciar las demencias de los cuerpos de Lewy del Parkinson? Pues bueno, si hablamos netamente de sintomatología, vamos a encontrar muchos más obstáculos para poder diferenciar de manera efectiva entre una demencia de los cuerpos de Lewy y una enfermedad de Parkinson. Obviamente los estudios que se tienen que hacer son de carácter interdisciplinario y no solamente se va a necesitar, por ejemplo, un test psicológico para identificar las diferencias o unas pruebas de imagenología para identificar las diferencias estructurales cerebrales en el cerebro, sino que va a ser un conjunto de tratamientos, un conjunto de herramientas diagnósticas y también el avance del tiempo y de cómo se van presentando ciertos síntomas y cómo van disminuyendo otros para poder definir en algún proceso de la enfermedad si la persona tiene la demencia de los cuerpos de Lewy o la del Parkinson. Una de las cosas más distintivas de la enfermedad de los cuerpos de Lewy son aquí le muestro en las diapositivas, si encuentro pues son la aparición de estas proteínas que se adhieren a las neuronas y producen la interferencia química de las que se les hablaba, ¿no? Esa es una de las características más específicas que pueden diferenciar del Parkinson con la demencia de los cuerpos de Lewy. Espero haber respondido en alguna medida a la pregunta. Para seguir con esto de la prevención y de cuáles son las acciones en general que se pueden tomar, la doctora Catherine Legales-Camus, subdirectora general de la OMS para enfermedades no transmisibles y salud mental, afirma, y les leo textualmente lo que dice ella: teniendo en cuenta que los trastornos mentales son la causa de una parte importante y cada vez mayor de la carga total de morbilidad y que el tratamiento de esos trastornos tiene muchas limitaciones, la prevención es la alternativa más eficaz para controlar ese problema en aumento. También dice ella: lamentablemente, los planificadores y los profesionales de la salud suelen estar demasiado preocupados por los problemas inmediatos de quienes ya sufren una enfermedad para poder prestar atención a las necesidades de los que parecen estar bien. Es necesario intervenir antes, cuando las personas aún no han desarrollado el problema. La sólida evidencia aportada por estos informes avala el funcionamiento de la prevención de los trastornos mentales y la promoción de salud mental en nuestros sistemas de salud. Aquí la doctora Catherine Legales hace mención de manera general a la prevención en salud mental y a los factores de riesgo y protección que pueden intervenir en estos desarrollos de enfermedades mentales. Sin embargo, ella también hace referencia a un informe o a un compendio, el cual está aquí, pues es un compendio presentado por la OMS y genera las siguientes aproximaciones acerca de las estrategias que se pueden tomar con respecto a la prevención específica en la demencia. Según este informe presentado, hay 2 estrategias que parecen haber mostrado mayor evidencia de su relación con la prevención de la aparición de la demencia.
La primera es la prevención de los traumas craneocerebrales en las primeras etapas de la vida, a través de límites de velocidad en las autopistas, uso de cascos contra colisión, cinturones de seguridad, leyes en relación con conducir en estado de embriaguez y otorgamiento de permisos de conducir. En segundo lugar, ellos plantean otra estrategia, y es que, basado en la evidencia, la enfermedad vascular es un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia. Un estudio europeo sugiere que las reducciones en la hipertensión sistólica a través de terapias antihipertensivas en los ancianos pueden reducir en más de 50% la aparición de la demencia. También existen indicaciones de que la reducción del colesterol, por ejemplo, a través de la terapia de statin, puede prevenir o dilatar la aparición de la demencia. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera de manera general referirme a cómo produce el efecto de prevención las intervenciones en salud mental. Pues existe evidencia contundente acerca de la relación entre factores de riesgo y factores de protección y el desarrollo de las enfermedades mentales. Tanto los factores de riesgo como los protectores pueden influir individual, familiar y socialmente en la persona. Así también pueden influir a nivel macro mediante factores económicos y culturales. Generalmente, la enfermedad mental se produce por el efecto acumulativo de la presencia de múltiples factores de riesgo y la falta de factores protectores, lo que predispone a los individuos a cambiar de una condición mentalmente saludable a una de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, experiencias estresantes en la vida, tales como la exposición a la violencia y la deficiente salud física, están bien reconocidas como factores de riesgo para los trastornos mentales. Esto en general. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos evidenciar ya de manera específica al hablar de demencia? Muchos factores pueden eventualmente contribuir a la demencia. Algunos factores, como la edad, no se pueden cambiar. Otros pueden tratarse para reducir el riesgo. ¿Cuáles son estos factores que no se pueden cambiar? La edad. El riesgo aumenta a medida que envejeces y eso está demostrado completamente, especialmente después de los 65 años. Sin embargo, cabe recalcar otra vez que la demencia no es una parte normal del envejecimiento y puede ocurrir en personas más jóvenes. Los antecedentes familiares también es otro factor de riesgo que no se puede cambiar. Dice la literatura que tener antecedentes familiares de demencia te pone en mayor riesgo de presentar la afección. Sin embargo, muchas personas con antecedentes familiares nunca presentan la enfermedad y muchas personas sin antecedentes familiares sí lo hacen. Por lo que esto pone en perspectiva un poco acerca de qué es más determinante, el antecedente familiar o los factores de riesgo y los estilos de vida que tiene la persona. Es una duda que pongo ahí en el panel, ¿no? El síndrome de Down es un factor de riesgo que no se puede cambiar. Hacia la mediana edad, las personas que presentan síndrome de Down tienden a presentar también la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. ¿Qué factores de riesgo sí se pueden cambiar o sí se pueden tratar o controlar para prevenir o disminuir la afectación de la demencia en la persona? Por ejemplo, la dieta y el ejercicio, el consumo excesivo de alcohol, los factores de riesgo cardiovascular, la depresión, la diabetes, el tabaquismo, el apnea del sueño, las deficiencias vitamínicas y nutricionales, entre otras. No hay manera segura de prevenir la demencia, y eso está más que dicho en el transcurso de la charla, pero hay medidas que sí podrían ser de utilidad, como los factores de riesgo antes mencionados, ahora explicados en detalle. Aunque se necesita más investigación, podría ser beneficioso hacer lo siguiente: mantener tu mente activa, puesto que las actividades mentalmente estimulantes, como leer, resolver crucigramas o juegos de palabras y la ejercitación de la memoria, podrían retrasar la aparición de la demencia y disminuir sus efectos. Realizar actividad física y social. La actividad física y la interacción social pueden retrasar la aparición de la demencia y reducir sus síntomas. Moverse más y procurar hacer 150 minutos de ejercicio a la semana podría ser beneficioso para evitar o para disminuir los síntomas de la demencia. Dejar de fumar. Algunos estudios han demostrado que fumar en la edad madura o en la vejez puede aumentar el riesgo de padecer demencia y otros trastornos de los vasos sanguíneos. Dejar de fumar puede reducir entonces los riesgos y mejorar la salud. Consumir la cantidad suficiente de vitaminas.
Algunas investigaciones sugieren que las personas con bajos niveles de vitamina D en la sangre son más propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Puedes obtener vitamina D a través de ciertos alimentos, ciertos suplementos y la exposición al sol. Se necesitan más estudios antes de recomendar un aumento en la ingesta de vitamina D para prevenir la demencia, pero es conveniente que te asegures de obtener la cantidad adecuada de vitamina D. Controlar los factores de riesgo cardiovascular también es otro factor que se podía tratar en el carácter de prevención. Tratar la presión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes y el índice de masa corporal alto ha demostrado grandes beneficios. Seguir una dieta saludable o una nutrición balanceada. Mantener una dieta saludable es importante por muchas razones, pero una dieta como la mediterránea, rica en frutas, verduras, granos enteros y ácidos grasos omega 3, que se encuentran comúnmente en ciertos pescados y nueces, podría promover la salud y reducir el riesgo de desarrollar demencia. Este tipo de dieta también mejora la salud cardiovascular, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de demencia vascular. Es recomendable comer pescado graso, como el salmón, 3 veces por semana y un puñado diario de frutos secos, especialmente almendras y nueces. Procurar una buena calidad de sueño también es otro factor importante. Practicar una buena higiene del sueño y consultar al médico si tienes ronquido fuerte o periodos en los que dejas de respirar o jadeas durante el sueño puede resultar beneficioso. Asimismo, como encontramos factores o variables que se pueden intervenir para mejorar el proceso deteriorativo de la enfermedad, de las diferentes enfermedades de demencia, también existen complicaciones que se pueden dar debido a al mal tratamiento o al tratamiento tardío de la demencia. La demencia puede afectar a muchos sistemas del cuerpo y por lo tanto la capacidad de funcionar. Estas son las complicaciones más esperadas que una persona puede resultar en el transcurso de la enfermedad como la demencia. La mala nutrición, por ejemplo. Muchas personas con demencia eventualmente reducen la ingesta de alimentos o dejan de comer, lo cual afecta su consumo de nutrientes. En última instancia, es posible que no puedan masticar ni tragar. Neumonía. La dificultad para tragar aumenta el riesgo de asfixia o de aspirar alimentos a los pulmones, lo cual puede bloquear la respiración y causar neumonía. Incapacidad para realizar tareas de cuidado personal. A medida que la demencia progresa, puede interferir en tareas como el baño, vestirse, cepillarse el cabello o los dientes y usar el baño de manera independiente y tomar los medicamentos con precisión. A esto nos referíamos cuando decíamos que la relación de dependencia a medida que la enfermedad va avanzando se va volviendo más fuerte o se va instaurando aún más. Problemas de seguridad personal. Algunas situaciones cotidianas pueden presentar problemas de seguridad para las personas con demencia. Por ejemplo, conducir un automóvil, cocinar o caminar solas incluso. Y por último, la muerte. La demencia en etapa avanzada puede ocasionar el estado de coma y la muerte, a menudo por infección. Todas estas complicaciones pueden darse, son esperadas, ¿no?, en el transcurso de la enfermedad, en el proceso deteriorativo de la enfermedad, pero pueden aparecer con más frecuencia si la persona no está teniendo un tratamiento adecuado. Antes de seguir, han dejado una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿existe un test dirigido a diagnosticar algunas demencias que utilicen los psicólogos o que se lo pueden realizar con otros test dirigidos a áreas específicas? Pues sí, existen algunos test. Por ejemplo, en un artículo que pensaba o que tengo puesto para presentar al final de la charla, se hace mención de algunos test como el Mini Mental, el Mini Examen Cognitivo de Lobo y también existe un instrumento que se llama, a ver si recuerdo el nombre. Listo, se llama test de Pfeiffer, que es un cuestionario o preguntas de carácter de cribado. Es decir, que se hacen como preguntas para identificar cuáles son los problemas o cuáles son las áreas más afectadas como causa del deterioro cognitivo. Es decir, hay que identificar si está más alterado el lenguaje, está más alterada la memoria, está más alterada la motricidad, está alterada la orientación. Entonces, dependiendo de cómo se vayan dando estas deficiencias y cómo se vaya presentando la sintomatología, es que tenemos nosotros, como profesionales, la oportunidad de trabajar. No se puede trabajar en un área
o no se puede utilizar, no se puede decir que hay un test específico para identificar ciertos tipos de demencia. Sin embargo, sí existen muchos test que pueden ayudarnos a evaluar de manera general las funciones cognitivas y por lo tanto darnos una idea bastante clara de dónde estaría el problema principalmente. Al final les puedo mencionar con mayor exactitud cuáles son los temas utilizados en esos artículos científicos y básicamente esos son los que han utilizado en la comunidad científica en general, los más aceptables, porque de ahí existen diferentes, cada vez van saliendo más cuestionarios que tratan de identificar el deterioro cognitivo que se da en las funciones ejecutivas. Y por lo tanto van a haber muchos, ¿no? Pero hay algunos que son los más utilizados en las investigaciones y son los más respetados, por así decirlo. Bueno, espero haber respondido de alguna forma a la pregunta. Ahora pasemos a hablar de rehabilitación cognitiva. ¿Pero qué es la rehabilitación cognitiva? Ciertamente, al hablar de demencia, estamos hablando de deterioro cognitivo, y es por esta razón que la rehabilitación cognitiva es fundamental en el tratamiento. La rehabilitación cognitiva hace referencia a los distintos métodos terapéuticos que se pueden utilizar con el objetivo de compensar o mejorar el déficit cognitivo que tienen lugar como consecuencia de las lesiones o enfermedades que afectan el funcionamiento óptimo del cerebro. El término rehabilitación se refiere a la recuperación de las funciones y habilidades cognitivas deterioradas a partir de un momento determinado y que, por tanto, previamente habían tenido un funcionamiento normal. A eso se refiere con rehabilitación, o sea, recuperar esas funciones que a causa de la demencia se van deteriorando. Además, el concepto de rehabilitación se utiliza en un sentido más amplio, englobando todas aquellas situaciones que suponen déficit cognitivo, estén o no producidos después de un desarrollo normal. La recuperación de estos déficits es posible gracias a la capacidad del cerebro de cambiar, lo que técnicamente se le llama plasticidad cerebral. ¿Pero a qué nos referimos con plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral o neuroplasticidad se refiere a la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos producidos por lesiones, a través de la modificación de su organización estructural y funcional. Dicho de otra forma, consiste en la capacidad de ciertas áreas del cerebro para aprender y desarrollar conductas compensatorias que sustituyan aquellas que no pueden realizarse por las zonas cerebrales que se encuentran dañadas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha sufrido un accidente automovilístico y como consecuencia del golpe se vio comprometida una parte de su cerebro que cumplía con determinadas funciones, en este caso, la plasticidad cerebral es el mecanismo por el cual se van a poder seguir desarrollando esas funciones, pero con otra estructura cerebral que no tiene daños. Cabe recalcar que la neuroplasticidad va perdiendo su eficacia a medida que pasan los años, lo que significa un obstáculo al tratar la demencia, y aquí radica la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano. La rehabilitación en la demencia. ¿Cómo podemos rehabilitar cognitivamente a una persona con demencia? Para afrontar las alteraciones cognitivas, se puede hacer uso de distintos recursos, desde las clásicas terapias psicológicas y cognitivas hasta avanzadas tecnologías que tienen como objetivo la rehabilitación de aquellas capacidades cognitivas que se encuentran deterioradas. Entre los tratamientos clásicos cabe destacar la terapia de orientación a la realidad, o TOR. Esta terapia se centra en las alteraciones de desorientación temporoespacial, memoria, lenguaje, comunicación e interacción social. Consiste básicamente en ofrecer instrucciones verbales que proporcionan elementos de orientación en diferentes dimensiones. Este tratamiento solo resulta útil en pacientes con los deterioros iniciales, otra vez recalcando la importancia de la intervención temprana y del diagnóstico prematuro. La terapia de reminiscencia. Esta terapia consiste en animar a las personas a recordar su pasado, favoreciendo el proceso de recuerdo y poniendo en relación diferentes acontecimientos vividos. Se puede facilitar la tarea mediante la presentación de estímulos y materiales, como por ejemplo fotografía y sonidos que podrían ayudar a evocar los recuerdos. En esta etapa, específicamente enfocada hacia las demencias que más tienen afectación en la memoria, también otra vez encontramos la misma aclaración de la terapia de orientación de realidad,
y es que este tratamiento resulta más útil si la persona está en las fases iniciales, puesto que no sirve de nada tratar de presentar estímulos para que recuerde una persona que está en una etapa tardía de la enfermedad, que básicamente ya ni siquiera tiene acceso a esos recuerdos y a esa vida pasada. Programas de psicoestimulación. Es la programación de ejercicios para adultos y tareas adaptadas a las capacidades individuales de cada persona, en el que se ejercitan las habilidades cognitivas, la percepción sensorial y la interacción interpersonal, haciendo uso de ejercicios de relajación, manualidades, actividades de tipo lúdico como bailes, coreografías, entre otras cosas. Además de las intervenciones más clásicas que buscan un acercamiento más general a la demencia, existen otra clase de estrategias orientadas a trabajar aspectos más específicos de la patología, como es el trabajo de las capacidades cognitivas que se encuentran deterioradas. Algunas de estas herramientas son cuadernos de ejercicios de rehabilitación cognitiva, que trabajan con distintos niveles de dificultad y capacidades cognitivas, como memoria, cálculo, atención, razonamiento, etc. Algunos de estos cuadernos pueden descargarse de manera gratuita a través de internet o adquirirse en algunas librerías. Por lo general son de uso profesional. Sin embargo, también son referidos a los pacientes como las tareas que el profesional envía para que siga habiendo un tratamiento incluso dentro de la casa y no solamente en el contexto de la terapia psicológica. Juegos de entrenamiento cerebral o brain training. Estas son aplicaciones que ya de seguro toda persona escuchando la charla ha de haber visto, que son para dispositivos móviles, tablets y ordenadores y permiten el entrenamiento de las capacidades cognitivas deterioradas. Se puede regular el nivel de dificultad de los juegos, se puede regular también el tipo de juego específico a una función ejecutiva que queremos trabajar y dadas sus características son una de las estrategias más dinámicas y entretenidas. También existen clínicas de memoria o gimnasios mentales. Estos centros evalúan, diagnostican e intervienen en alteraciones que tienen lugar a un nivel cognitivo, principalmente en la memoria. Para una detección precoz de patologías como la demencia es importante, de alguna forma, si alguien tiene indicios de que puede presentar la enfermedad, acercarse a uno de estos centros que son especializados en abordar de manera holística todas las funciones cognitivas que podrían ser afectadas por la enfermedad. El cuidado de la memoria en fases iniciales puede ayudar a ralentizar el proceso y deterioro de este trastorno. Hasta aquí no sé si existe alguna pregunta con respecto a la rehabilitación. ¿Hay algún término o algún concepto que tal vez debido a las diferencias en las áreas obviamente las áreas de estudio, yo lo estoy planteando desde el punto de vista sobre todo de lo que puede hacer el psicólogo, obviamente dentro de un grupo multidisciplinario, pero de las cosas que puede hacer el psicólogo para rehabilitar cognitivamente a una persona que sufre de demencia. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Sino para pasar a finalizar con los artículos que quería presentarles. Bueno, ya estoy seguro que si está alguien tipeando la pregunta ya ha de aparecer. Y bueno, para concluir, y bueno, con el propósito de culminar la presentación con la credibilidad esperada, considero necesario finalizar con la mención de 3 artículos o investigaciones que ponen a prueba y ponen en evidencia lo que en el transcurso de la charla se ha venido planteando. Se consideraron artículos que no solo describen la importancia de la estimulación cognitiva en el tratamiento de las diferentes demencias, sino que hacen uso de grupos de intervención y grupos de control para evidenciar el impacto real de la estimulación cognitiva y el tratamiento farmacológico en el intento de prevenir el avance acelerado de los síntomas y el deterioro cognitivo general. Los artículos son los siguientes. El primer artículo, disculpen la cantidad de texto, lo que pasa es que era necesario que estuvieran mirando todas las características del artículo. No se puede omitir ni el objetivo, ni el método, ni el resultado, ni nada de eso. Entonces, el artículo número 1 tiene como título o como tema estimulación cognitiva en demencias, eficacia o placebo.
El objetivo de este artículo era valorar si un programa de estimulación cognitiva integral aplicado en un hospital de día psicogeriátrico enlentece el proceso clínico evolutivo del paciente con diagnóstico de demencia senil tipo Alzheimer de leve a moderada evolución. El método que se utilizó pues, fue una muestra que estaba constituido por 62 pacientes, 46 mujeres y 16 varones, 24 asignados al grupo de tratado activamente o grupo de intervención, y 22 mujeres y 2 varones, y 38 al grupo no tratado o grupo control. ¿Qué resultados salieron de esta investigación? El grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer en tratamiento con estimulación cognitiva, según las puntuaciones directas obtenidas en el mini examen cognitivo de Logo, el mini examen del estado mental de Feinstein y la escala de valoración de la enfermedad de Alzheimer, que, volviendo a la pregunta que me hacían hace rato Lorena Rodríguez, estos son los exámenes que, si tú te pones a buscar en los diferentes compendios de información de artículos científicos, vas a encontrar que son los test más utilizados por su complejidad y por la manera en que abordan las diferentes funciones ejecutivas y su deterioro. Entonces utilizaban estos tests y les decía, la escala de valoración de la enfermedad de Alzheimer presenta estadísticamente un menor deterioro neuropsicológico a los 12 meses de seguimiento cognitivo respecto a un grupo de pacientes con el mismo grado de evolución que no ha recibido dicha intervención terapéutica. ¿A qué conclusiones llegan los autores, el autor Yela en el 2006? Pues que los resultados preliminares confirman provisionalmente que una intervención no farmacológica mediante un programa de estimulación cognitiva integral parece enlentecer o mejorar cognitivamente a largo plazo el curso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer. Como pueden ver, este artículo o esta investigación se enfocó nada más en el uso de un tratamiento de estimulación cognitiva. No tomó en cuenta o no se intervino de forma farmacológica con los pacientes que estaban en los grupos de intervención. El siguiente artículo tiene como nombre Efectos de tratamiento combinado de fármaco más estimulación cognitiva en la demencia moderada, seguimiento de 2 años. El objetivo: estudiar la eficacia de un tratamiento combinado, fármaco y en un entrenamiento cognitivo en los procesos cognitivos de pacientes con demencia moderada después de 2 años de tratamiento. ¿Cuál fue el método? Se utilizaron 50 pacientes, 64% de ellos eran mujeres, la edad media de todos los pacientes 78 años, todos ellos diagnosticados con enfermedad de Alzheimer en estadio moderado. La asignación a los grupos fue ciega y aleatorizada a 4 grupos de tratamiento. El grupo 1, con 12 personas, recibió estimulación cognitiva. El grupo 2, con 13 personas, recibió tratamiento farmacológico. El grupo 3 recibió un tratamiento combinado, o sea, tratamiento de estimulación cognitiva y tratamiento farmacológico. Y el grupo 4 no recibió ningún tratamiento. Este fue el grupo de control. ¿Qué resultados salen a partir de este método de estudio? Los grupos de tratamiento mostraron cambios significativamente positivos frente al declive del grupo de control para todas las escalas estudiadas al cabo de 1 año. Es decir, al cabo de 1 año, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, que sí recibieron tratamiento, presentaron cambios significativos y positivos frente al declive que presentó el grupo de control, que no recibió ningún tratamiento. Ahora, al cabo de 2 años, el deterioro cognitivo es homogéneo en estos grupos, es decir, en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Aunque en el grupo 3, el tratamiento combinado farmacológico y estimulación cognitiva, se aprecia una tendencia al enlentecimiento de su deterioro funcional frente al resto. ¿A qué conclusiones llegan los autores Hernández, Unturbe, Martínez, Lucas, Gregorio, Alonso en el 2007? Pues que el tratamiento combinado farmacológico y cognitivo en la enfermedad de Alzheimer en estado moderado produce efectos beneficiosos durante el primer año de tratamiento y mitiga el deterioro que se produce al segundo año en relación con otras formas de tratamiento. Pasamos al siguiente artículo. El siguiente artículo tiene como nombre Implementación de un programa de estimulación cognitiva en personas con demencia tipo Alzheimer, un estudio piloto en chilenos de la tercera edad. Este estudio prácticamente me llamó la atención porque era uno de los pocos enfocados en
una población o una muestra más geográficamente cercana a nosotros. Por lo tanto, me pareció importante presentar los resultados obtenidos de este artículo, de esta investigación científica. El objetivo de esta investigación era evaluar la eficacia del tratamiento de estimulación cognitiva en una muestra de personas chilenas. El método: participaron 22 pacientes con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en fase leve a moderada, pertenecientes a un centro asistencial en la ciudad de Quillota, en Chile. Para determinar la eficacia del programa, se definió un diseño experimental mixto 2x2 de medidas repetidas, asignándose aleatoriamente la muestra a dos grupos: grupo de intervención y grupo de control. ¿Qué resultados arroja esta investigación? Dicen que posterior a la intervención, el grupo de intervención presentó una mejoría significativa en sus indicadores de deterioro cognitivo y de calidad de vida. Por el contrario, el grupo de control, grupo que no recibió tratamiento de estimulación cognitiva, no evidenció cambios positivos en ninguna dimensión, empeorando el declive cognitivo, lógicamente. Ninguno de los grupos experimentó cambios significativos en la capacidad funcional. ¿A qué conclusiones llegan los autores Castillo, Tapia, Herrera, Gigliotto, Guerra en el 2013? Pues que si bien la comparación intergrupo en la comparación intergrupo no existieron diferencias significativas en ninguna variable, el grupo de intervención presentó una mejoría sustancial de la función cognitiva y en comparación con el aumento en la progresión del deterioro cognitivo en el grupo de control. El objetivo de presentarles al finalizar estos artículos es demostrarle a través de investigaciones científicas cómo los conceptos que hemos venido abordando en la charla son utilizados en situaciones reales y sobre todo recalcar la evidencia de que la estimulación cognitiva junto con el tratamiento farmacológico logran desacelerar el proceso de la enfermedad y por lo tanto logran mejorar la calidad de vida de estas personas en comparación con las personas que no logran de alguna forma recibir un tratamiento, ni psicológico ni farmacológico. Aquí está la bibliografía y bueno, pues yo les doy las gracias por la atención brindada. No sé si tienen algunas preguntas, estoy encantado de responderlas. Bueno, agradecemos la magnífica presentación de Brian Moreira. Una vez más, recalcando a todos los participantes, si tienen algunas preguntas, por favor, hacerlas. Bueno, creo que al parecer todo está muy claro para todos los participantes. Muchas gracias, Brian, por esta exposición. Fue muy genial, fue muy magistral para todos, recordándonos muchas cosas e incluso inculcándonos cosas que no habíamos conocido acerca de las demencias. Te felicitamos, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias también a todos quienes se dieron cita en este último día del taller de salud mental con el tema prevención en demencias. Muchas gracias. Para mí un placer ayudarles.
No olvidar a todos los participantes que en el buzón de chat queda adjuntado el link de asistencia, además de la prueba que siempre se realiza. Muchas gracias con todos. Muchas gracias Brian una vez más. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien.